Ya hemos escuchado las decisiones, las previsiones que ha tomado Estados Unidos. Está listo para la guerra, enviado a sus hombres, enviado a sus tropas a la región del Pérsico. Temen un ataque terrorista en territorio estadounidense. Pero ¿qué pasa en la otra parte? ¿Qué sucede del otro lado del mundo? A partir de hoy sabremos de primera mano con nuestra enviada Hania Nobel lo que sucede en Irak. Vamos a Bagdad. Irak amanece como todos los días, con incertidumbre y con furia. Saben que la guerra se aproxima, pero no tienen miedo. ¿Qué pasará en caso de que suenen las sirenas de alerta? Las sirenas de emergencia. والله هاي الصفارة ناظرة يعني طلقت سابقا علينا بحرب إيران أو سابقا فما ندير بال يعني. Los inspectores circulan. Bagdad impaciente. La imagen de Saddam por todos lados. Gran parte de la población asegura que darían su vida por defender al país. Y hay incluso personas más drásticas, quienes manifiestan que se suicidarían en caso de que los soldados estadounidenses entraran a Irak. ضد كل مو بوش بس لكن ولا بول كاول ما اعرف شو اسمه هذا وزير خارجيتهم لا انا ضدهم كلهم والمعروفه اطماعهم معروفه. La muerte no preocupa si es por la patria. Hombres, mujeres y niños lo tienen claro. اضحي بنفسي وبمالي وبكل شيء اضحي. La vida sigue, se les ve tranquilos. والله احنا ندافع عن العراق بكل قلوبنا واصواتنا وان شاء الله ما يتحقق اي شيء على العراق. La mirada profunda de los niños también habla por sí sola. نضحي بكل ما عندنا من قوة عمود نقتل الأمريكيين. Son 24 millones de iraquíes, divididos en sunitas, chiitas y kurdos. Estas son sus caras, y desde aquí, sus voces. En Bagdad, con imágenes de Juan Luis Marín, Hania Nobel, enviados, Fuerza Informativa Azteca. Tiene usted, a partir de hoy, todos los días le estaremos ofreciendo las dos versiones de este conflicto que desde luego esperamos todos que no suceda. Una guerra que tendría consecuencias devastadoras. Hacemos una pausa. Opinión pública de los civiles en los Estados Unidos. Hay muchas personas allá que no quieren la guerra, pero el presidente no está escuchando este mensaje. Así que ante la amenaza, Irak se prepara. Desde Bagdad, con imágenes de Juan Luis Marín, Hania Nobel, enviados, Fuerza Informativa Azteca. Sin embargo, más de 100.000 soldados estadounidenses se preparan para la guerra. Su posición y sorprendió al mundo con su aparente cooperación. Vamos en este momento a Bagdad. Hania Nobel es nuestra enviada. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches en México, buenos días desde Bagdad. En caso de ganar la guerra contra Irak, los militares que derroquen a los dirigentes iraquíes instalarían un gobierno por supuesto militar, un cierto tiempo, un cierto periodo para después instalar un gobierno de transición. Sobre esta decisión, sobre esta afirmación que hizo Colin Powell en los Estados Unidos, salimos a las calles a preguntarles a los iraquíes cuál es su opinión, si aceptarían un gobierno estadounidense, y esto es lo que nos respondieron. Este hombre luchó en la guerra de Irán y también en el Golfo Pérsico y está convencido de lo que quiere. La respuesta de la gente común es no. No aceptarían un gobierno distinto al que tienen. مؤامرة عتيقة من زمان دبريها ومؤامرة العجوز بريطانيا العجوزة هاي خطتهم هاي. Y ante la discusión en el mundo sobre invadir o no estas tierras, Irak también tiene algo que decir. La Asamblea Nacional iraquí, el Parlamento, defiende categóricamente que no hay armas. الخلاصة أن ممثلي الشعب العراقي الذين هم أعضاء المجلس الوطني العراقي يستنكرون وبشدة أي محاولة للعدوان على العراق من قبل الإدارة الأمريكية. Y el pueblo repite esto una y otra vez, que el interés no son las armas, sino la riqueza del país. عيني هم ذولا
امريكا اما بريطانيا اما الدول اللي عدوا ويانا كلها على مود نفط، عندنا شوي خيارات، هذا طمع لا اكثر ولا اقل، طمع النفط. Así que los intereses para este pueblo son claros. Aquí dicen, no hay terroristas, no hay armas, no hay confusión. Lo que hay es petróleo. Aquí no ha cambiado nada. La gente está politizada, está muy consciente de lo que pasa, escuchan las noticias, saben del conflicto, pero la vida continúa tal cual y como la viven todos los días. وقاعدين والحمد لله والشكر. Desde Bagdad, con imágenes de Juan Luis Marín, Jania Nobel, enviados, Fuerza Informativa Azteca. Ese es el sentir de los iraquíes, es un pensamiento muy arraigado en el patriotismo. La respuesta es clara, es no, no aceptarían e incluso estarían dispuestos a combatir a este gobierno si es que se instalara en Irak. Es la información, regresamos con ustedes a México. Muy buenas noches. A Jania Nobel en Bagdad. El pueblo de Irak, que sería el principal afectado, por supuesto, de un conflicto bélico, levanta la voz para pedir que lo dejen en paz. Jania Nobel desde Irak. En el Parlamento iraquí no aceptaron la idea de una posible guerra. Todos coincidieron que es una injusticia este ataque. الخلاصة أن ممثلي الشعب العراقي الذين هم أعضاء المجلس الوطني العراقي. Mientras que la gente también manifiesta su descontento. العراقي هو يدافع عن بلاده، يدافع عن وطنه. نريد ننتصر. ما نريد حرب، ما نريد كل حرب. No hay evidencias de armas, dicen. Lo que sí existe es su petróleo. Y eso es lo que quieren decirle al mundo. عدوا ويانا كلها على مود نفط، عندنا شوي خيارات، هذا طمع لا اكثر ولا اقل. مؤامرة عتيقة من زمان وراعيها ابو ناجي، هاي مؤامرة عتيقة من زمان مدبريها ومؤامرة عجوز. La voz que desde aquí quiere sonar es la de mujeres y niños inocentes que no saben que afuera se discute su futuro. Irak al rojo vivo, Irak en la antesala de una posible guerra. Todos aquí esperan. Desde Bagdad, con imágenes de Juan Luis Marín, Jania Nobel, enviados, Fuerza Informativa Azteca. Y fíjese que millones de personas De armas por parte de los inspectores de Naciones Unidas, los iraquíes se preparan para cualquier escenario. Jania Nobel tiene la crónica desde Bagdad. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches en México, buenos días desde Bagdad. Esta semana se ha hablado mucho sobre el armamento en este país. Aquí dicen que no tienen armas nucleares, sin embargo aseguran que en cada casa hay un iraquí armado. Nosotros nos dimos a la tarea de recorrer varios hogares y esto fue lo que encontramos. 9 de la noche, empezó el recorrido, una colonia cualquiera sin previo aviso. Preguntamos a los vecinos, nos invitan a pasar. Comienza la charla. والله العراق يعيش وضع حصار من جميع الدول. المواطن العراقي معتمد على ذاته، يعني هذا اللي يعيشه البلد. Un breve recorrido por toda la casa, la familia, y entonces nos toma confianza. This is Kalashnikov. The name is Kalashnikov. Is a Russian. Yes. No. Muy pesada. ¿Está cargada? Bien. طبعا. Que sí. Este hombre me platica que están preparados para cuando los americanos lleguen. En cada familia, en cada casa hay un arma como esta. Y la tienen porque han peleado toda su vida. Se trata de un arma rusa que se encuentra en la mayoría de las casas. También nos mostró un revólver 38 especial. Contamos las balas. Dice tener más, aunque 3 tiros le bastan. This for Rabin, and this for Blair, and this for Bush.
Aunque armado, asegura no ser un hombre violento, nunca las ha utilizado. El mensaje solo es, quiero defender mi hogar. 5 minutos más y salimos. Continuamos el recorrido. Otra familia, un hombre amable nos recibe. La prensa tiene que ser cuidadosa, ellos también. En esta casa todos aprenden que son parte de un ejército, desde el más pequeño hasta el hijo mayor. ¿En cada casa de un iraquí hay un arma como esta? كل بيت عراقي بسلاح مثل هذا؟ واكثر من هذا. Y más que eso. Y más que esto. اكثر يعني. Ellos pertenecen a un ejército civil que en caso de ser convocado saldrá a las calles a pelear. Desde Bagdad, con imágenes de Juan Luis Marín, Jania Novel, enviados, Fuerza Informativa Azteca. Así que Javier, aquí dicen que ya no es la comida por el petróleo como originalmente se programaron esos planes humanitarios, sino que es el petróleo por su sangre y que están dispuestos a derramarla hasta la última gota para defender su país. Es la información desde Bagdad. Muy buenas noches en México. El reporte de Jania Novel. Los embajadores de Bagdad y de otras importantes ciudades en Irak, la realidad está superando a la ficción. Los más afectados por la miseria y por el miedo en que se encuentra ese país son los niños. Jania Novel es nuestra enviada. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. En México, buenos días desde Bagdad. Hoy nos hemos dado a la tarea de recorrer las casas y las escuelas de esta nación. ¿Para qué? Para hablar de la desgracia que provocaría una nueva guerra. Por ejemplo, en números, solo 1 de cada 4 niños logran llegar hasta la primaria. Los demás tienen que trabajar. Esta es la situación que se vive hoy en materia de educación en este país. Prometimos hablar de nuestra visita a las escuelas, pero la promesa no se cumplirá. Muchas están cerradas. Sus niños se encuentran en la calle. Como Mohamed, de la casa y el beso de la madre pasa a la vida de un adulto. La suerte es que atraviesa la calle y a la vuelta llega a su destino, su trabajo. La desgracia es que Mohamed es herrero. El mazo con el que trabaja este pequeñito pesa 8 kilos, la misma edad que tiene. Y su peso en kilogramos es de apenas 18 kilos. Esa es la realidad de números, más que la estadística. Una realidad dolorosa, una situación que los obliga a trabajar desde chiquitos. Este país ha perdido la capacidad de educar a sus niños. Los trabajos pesados son parte de su vida. Las manos como las de Mohamed se llenan todos los días de grasa y sus endebles cuerpos soportan el intenso calor y el peso de la pobreza, las guerras y el odio de los adultos. Mohamed no es el único. Sus compañeros de trabajo son también niños, niños que como él nunca volverán a la escuela, no tienen tiempo. El destino y los adultos les han quitado el derecho de educarse, el derecho de disfrutar. Son niños de la guerra y probablemente lo sigan siendo. Desde Bagdad, con imágenes de Juan Luis Marín, Jania Novel, enviados, Fuerza Informativa Azteca. Javier, ya agencias humanitarias aseguran que sería mayor la desgracia que provocaría una nueva guerra y que difícilmente ahora podrían salir adelante. Una situación en donde se pide un llamado de razonamiento a la humanidad. Es la información, Javier. Muy buenas noches en México. Buenos días desde Bagdad. Gracias a Jania Novel por su reporte. Pero mire, hay con el alto mando militar iraquí y con su hijo Qusay para planear la defensa de su país. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo en Bagdad con Jania Novel. Adelante. Gracias, Javier. Muy buenas noches en México. Bueno, pues la gente aquí en la ciudad de Bagdad está preparada para recibir lo que sea, para esperar lo que venga. ¿Y en qué consiste? Básicamente están haciendo acopio de alimentos. En las casas hay raciones de alimentos hasta para 3 meses. Esta es la historia. Vienen tiempos duros, dice la gente.
Lo saben desde los adultos hasta los niños. Ali lleva para su casa un poco de comida para los tiempos que se le esperan. La mayoría de las familias de poco en poco guardan en sus hogares lo suficiente para sobrevivir un periodo no muy largo, como esta, que aunque numerosa, están previendo alimentar a todos los niños. التوجيهات اللي جتنا من السيد الرئيس الله يحفظه بانه نحضر من كل ناحيه من ناحيه الطعام. Los invitan a observar. En la cocina las despensas se encuentran llenas. بقى مثلا احنا محملين مده 6 اشهر، بقت الحرب سنه، ايش راح يصير؟ نتحمل جوع، نتحمل كل شيء، نبقى صامدين بالبيت عادي ماكو شيء. Debajo de las escaleras, en cada rincón hay alimentos. Es harina. هذا تايج تمن، هذا تايج والتمن وصابون متحضرين ان شاء الله، ونبقى صامدين بعون الله. Vaya, aquí también tienen ya un resguardo de comida, bastantes alimentos para meses. Y a pesar de esperar lo peor, regalan sonrisas como poco de lo mucho que pueden ofrecer. And you, do you have only one? Yes, one. No. Only. And you? Yes. Only husband. Me están platicando que aquí, en esta familia que es muy numerosa, no tienen otras esposas, pero que ellas valen por 10 hombres. Es una familia que está preparada para la guerra. Es una familia humilde que pretende enseñarle al mundo que de este lado las cosas se miran con otro prisma. Desde Irak, con imágenes de Juan Luis Marín, Jania Nobel, enviados, Fuerza Informativa Azteca. Javier, claro que en cada casa varía la ración. Más o menos todos tienen para aguantar si es que la guerra iniciara hasta 3 meses. Y si esta se prolongara, ellos dicen que podrían incluso morir de hambre. Es la información desde la ciudad de Bagdad. Muy buenas noches en México. Gracias a Jania Nobel. Mientras tanto, las voces que han dejado ya un poco su tono insolente, su tono retador. De hecho, como nos comenta Jania Nobel, nuestra enviada, Hussein permite en Bagdad eventos a favor de la paz. Vamos a Bagdad. Irak, tierras islámicas, donde no existen guerras religiosas. Aquí es permitido cualquier credo, aunque la mayoría son musulmanes. Del 32 al 37% son musulmanes sunitas, del 60 al 65% son musulmanes chiitas y solo el 3% son cristianos. Las iglesias, aunque pocas, son visitadas por sus fieles como la de los cristianos armenios. كنيسة من الكنائس الاثني عشر في من كل الطوائف. Los católicos en Irak son pocos, son libres, son fieles que no son discriminados por pertenecer a la minoría. صار فيهم بالمحبة والتعاون يعني وتكون ويانا روح رياضية يعني قوية. الطقوس الدينية في العراق لكل طائفة ولكل دين حريته. Y aquí, todos condenan cualquier acto injusto, intolerante, además de no permitir que se les vincule por ningún motivo con los terroristas o con el propio Bin Laden. أسامة بن لادن بطرف، أنا كنت أسمي قبل 15 عاما على منبري. Las religiones podrán ser distintas, pero sus líderes, todos, piden por la paz, en una tierra que se ve amenazada. Desde Bagdad, con imágenes de Juan Luis Marín, Jania Nobel, Fuerza Informativa Azteca. Le comentaba que todo parece... Han pasado ya 12 años y los iraquíes todavía sufren los estragos de la última guerra, la guerra del Pérsico. Jania Nobel es nuestra enviada en Bagdad. Los pequeños de Irak no tienen muchas esperanzas de vida. Después de la guerra del Golfo, el uranio de las bombas provocó que la gente se contaminara. نواجه الكثير من الحالات
السرطانية المشخصة حديثا بالإضافة إلى الحالات المشخصة سابقا. Los niños mueren por enfermedades desconocidas, gastrointestinales, desnutrición y cáncer. Muchos no alcanzan a cumplir ni los 5 años. En octubre del año pasado estuvimos en este hospital y conocimos a Hassam. Regresamos y preguntamos por Hassam y ya no está. Hassam falleció. Pero nos encontramos con más niños como Ali, que lamentablemente también mañana podrían perder la vida. Y el problema es aún peor. Irak se encuentra embargado, por lo tanto no tienen permitido que ingresen al país muchos productos, entre ellos medicina. تمرضت شالوه وزرعوه طلع بلا سبب هذا المرض هسه قاعد يكافحوا. ازدادت الأمراض السرطانية بالسنوات الأخيرة وبشكل واضح ومن مناطق، بالرغم أنه كل مناطق العراق نشاهد الحالات، لكن نشوف من مناطق. Sin medicamento suficiente, los niños son solo tratados por algunos meses. Sus cuerpos no resisten más. Según datos oficiales, mueren al mes 750 pequeños. Y ellos ya no esperan una nueva guerra. Ellos ya la sufren. Desde Bagdad, con imágenes de Juan Luis Marín, Jania Nobel, enviados. Fuerza Informativa Azteca. Desde luego los niños, las familias completas que son víctimas, familias inocentes desde luego que son víctimas de la guerra, pero también habrá que preguntarse si el régimen de Saddam Hussein está consciente de lo que ha sucedido. También habrá que darle voz a algunas organizaciones internacionales que han denunciado cómo los niños kurdos, por ejemplo, también han sido víctimas de las armas químicas del régimen de Saddam Hussein. Por 5.000 millones la población tiene miedo a que Estados Unidos confunda refugios con objetivos militares y los que más miedo tienen son los iraquíes. Jania Nobel nos explica desde Bagdad. Crímenes de guerra. Un error acabó con la vida de quienes corrieron hasta este refugio. Cayeron 2 misiles. Los cuerpos quedaron calcinados. 19 de febrero de 1991. La gente que no durmió esa noche aquí se salvó. Al amanecer, buscaron a sus familiares. 408 personas murieron aquí. Solo 12 lograron sobrevivir. Y a los alrededores de este refugio no había ningún objetivo militar. Únicamente escuelas, mezquitas y la población. Hubo quien perdió a toda su familia, como estos 2 ancianos, que han envejecido solo recordando aquel día. بس هالليله هجوا علي اصدقائي لان كان كهرباء اكو بالملجا ويلعبون اتاري ومرطوب وما شنو فترجوا من عندي بان هالليله لازم يجوا يعني يروح وياهم فراح وياه فحدود الساعه Se quedaron solos. De vez en cuando se vuelven a ver, se hicieron amigos. Nos muestran sus fotos, sus únicos recuerdos. Solo los hace resistir el paso del tiempo, el haber rescatado a Rabin, a quien ven con cariño, aunque sin ocultar el dolor. يعني ما يضيق على راسي كنت هنا مضروب مفشوخ سمعت مشي هيك قلت له يابا اني ترى رجلي مكسوره 2 هن. Sus ojos no brillan. Nos enseña las marcas de aquel día. Rabin perdió 5 hijos y a su mujer. Ya no espera mucho, solo el reencuentro con ellos. El refugio nuclear fue confundido. No era blanco militar, solo población civil. Desde Bagdad, con imágenes de Juan Luis Marín, Jania Nobel, enviados. Fuerza Informativa Azteca. En este marco, el presidente Vicente... Lo cierto es que después de la última guerra, la economía y la casa de bolsa de Bagdad quedaron al margen del desarrollo. Vamos a ver la historia de Jania Nobel desde Bagdad. Las calles de Bagdad están llenas de comercio, aunque todo se recicla. En Irak no circula mucho dinero y su valor es bajo. Una posible guerra complica la situación económica de Irak. Por lo tanto, hoy
están viviendo en una crisis. Esta es la moneda, el dinar iraquí. Con 8 billetes de estos hacemos $1, aunque únicamente se pueden utilizar en Irak. También cuentan con una casa de bolsa, entremos. Un gran pizarrón. Los movimientos artesanalmente se apuntan a mano y los inversionistas, hombres de edad avanzada, a solo unos cuantos metros del pizarrón, observan a través de sus binoculares. اليوم جاي اتوقع السوق ينزل لان الاخبار مال بوش تهديداته قويه وبس الحمد لله السوق ما نزل. El negocio no para. Los gritos, los corredores de bolsa, las ofertas, compañías de transporte, hoteles, todas las inversiones únicamente adentro del país. La demanda poca, muy poca. بالاسهم الخاصه الاسهم العراقيه فقط نعم. Como regresar en el tiempo, una casa de bolsa que sostiene las inversiones de Irak casi sin tecnología. Un país que paró su crecimiento hace 12 años. احنا اقتصاد حرب حاليا الحصار الجائر وانا اسمي الحصار هذا اذا تقدر تترجمه وارجوك الترجمه انا اسميه جريمه القرن. Una economía en la antesala de la guerra que con poco los terminaría de aniquilar. Desde Irak, con imágenes de Juan Luis Marín, Jania Nobel, enviados, Fuerza Informativa Azteca. Vámonos rápido a los anuncios. Saddam también se prepara para un ataque terrestre. La historia es de nuestra enviada, Jania Nobel. El gobierno de Irak piensa que si es atacado podría ser por dos flancos. El norte, si entran por una población llamada Mosul, y el sur, por Basora, sitios prohibidos para los periodistas. Medimos los riesgos y decidimos salir hacia el norte. Mosul se encuentra a 450 kilómetros de la capital, Bagdad. Las carreteras, todas llenas de vigilancia. Nos pararon en un retén. Más de 4 horas para explicar que éramos de la prensa. No podíamos grabar, pero lo hicimos. El equipo seguro. No nos decomisaron nada. Seguimos el viaje. Sabíamos que las tropas se encontraban listas a las afueras de Bagdad, aunque nadie las había visto. Estas imágenes en exclusiva de Juan Luis Marín, mi camarógrafo y compañero en esta misión de riesgo, las logró captar. Quisimos comprobar que sí era cierto que habían soldados a las afueras de la capital y observamos en las carreteras que tanques de guerra están circulando. Por supuesto que estas tomas no se deben hacer, es por eso que estamos ocultos en una casa. Así que estos tanques junto con armas antiaéreas y carros blindados, todos van rumbo a Bagdad. Paramos. Volvimos a encender la cámara. La movilización en puntos estratégicos. Esta es parte de la fuerza de combate iraquí. Las trincheras a unos cuantos kilómetros de Bagdad, alrededor de 50 tanques listos. Soldados y comandantes afirman que están preparados, que Dios los protege. God with me. God with me. With Iraqi, with Saddam Hussein. Tienen prohibido hablar, apenas si nos explican lo básico. Acudimos con uno de los líderes del partido Baas, el partido del gobierno. رئيسنا صدام حسين أصبح هوية مكشوفة لكل العالم. يعرفوه إنسان عادل، إنسان ينشد السلام. La estrategia, proteger principalmente la capital de Irak, Bagdad, donde dicen no entrará nadie. Desde Mosul, norte de Irak, con imágenes de Juan Luis Marín, Jania Nobel, enviados, Fuerza Informativa Azteca. Por si las dudas, y mientras el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas decide, Saddam Hussein le pidió a la gente, le pidió a los civiles que hagan trincheras en sus jardines, trincheras en sus casas para protegerse. Todo esto a pesar de que Hussein considera que el enemigo, que las tropas de Bush no tomarán
las ciudades. Sin embargo, para Estados Unidos la guerra, si Estados Unidos y sus aliados resuelven atacar Irak, la situación económica de miles de iraquíes sería verdaderamente difícil, muy grave. Vamos a Bagdad con Hania Nobel. Gracias, muy buenos días desde Bagdad. Si estallara la guerra, ¿qué podría ocurrir en materia económica, con el comercio, con el trabajo? Hemos salido a las calles para preguntarles precisamente sobre estos tópicos a los iraquíes y esto fue lo que nos respondieron. Es un pueblo que se sostiene de lo poco que le permite el embargo. Tienen petróleo, sí, pero solo les sirve para intercambiarlo por comida. Salam alaikum. Oshbesh. 2000 ونص. Acudimos al mercado. Prácticamente todo es de segunda mano. Los productos básicos son baratos. 1 kilo de carne, 20 centavos de dólar. 1 kilo de arroz, 27 centavos de dólar. 1 litro de leche, 6 centavos de dólar. Sus precios bajos, sus salarios aún más. Un vendedor ambulante gana $45 al mes, un maestro $11 mensuales y un obrero $23 mensuales. Las oportunidades de trabajo prácticamente han desaparecido. Esta gente nos cuenta que trabajan de lo que pueden, que trabajan de lo que encuentran. Así que los hombres esperan ser contratados. طبعا هي المحافظات هي دائما معرضة إلى القصف ودائما الطائرات والقصف مستمر لأطفال أبرياء. احنا نشتغل على باب الله. Regresamos y los mismos hombres seguían aquí, a la espera. Así que aunque los precios son bajos, no hay con qué comprar. Desde Bagdad, con imágenes de Juan Luis Marín, Hania Nobel, enviados. Fuerza Informativa Azteca. Así que el pueblo iraquí afirma que ya viven en una situación de guerra, pero que lo peor aún está por llegar. Regresamos con ustedes a México. Muy buenos días desde Bagdad. Muy bien, gracias a Hania Nobel con sus reportes. Aquí está dispuesto a todo, y es que desde pequeños, desde niños, aprenden la cultura de la guerra. La historia es de Hania Nobel, también desde Bagdad. Gracias, muy buenos días desde Bagdad. Lo que observamos a mis espaldas es una de las mezquitas más importantes en todo Irak. Su nombre, la madre de las batallas, construida obviamente después de la Guerra del Golfo. Se terminó apenas hace unos 3 años y los minaretes que la circundan hacen alusión a misiles. Pero si les parece, vamos con la información que les hemos preparado en esta ocasión. La enseñanza en Irak parte fundamentalmente del amor a la patria. La historia de las batallas es la historia que llevan en la sangre. 68 اللي قام فيها حزب البعث العربي الاشتراكي وتصدي العدوان الفارسي عام 4 أيلول عام 1900. ندافع بالقلم والبندقية من خلال صمودنا ضد العدو ومحبتي وإرشادات من معلمينا. Los niños están politizados, más en tiempos de guerra. احنا مدربين اطفالنا من 91 يعني تقريبا كل الشعب العراقي متدرب على كيفيه تصدي العدوان وتعلمنا على العدوان. تعلمنا على العدوان احنا شلون نقول متهيئين. Los universitarios, en cambio, desde estos pupitres miran a lo lejos y aprenden a soñar. Vemos que el castellano como un idioma de España y otros países de América Latina atrae a los jóvenes mucho más que otros idiomas. Todos nosotros pensamos y vemos que en los países que habla el castellano hay gente más amable que otros idiomas. La enseñanza en Irak, una historia de sueños rotos. Porque es masculino. Pues como hemos escuchado, los alumnos en Irak tienen un especial interés por aprender castellano, pero no tienen muchas oportunidades ni para practicarlo ni para salir del país. Es la información, regresamos con ustedes a México. Buenos días desde Bagdad.
Gracias a Jania Nobel. Por lo pronto, Rusia ya empezó a sacar de Irán